ahí sí. Algo que puntual, así como que, no sé, que te haya quedado así, dijiste, oye, esto me desafió, me gustaría ponerlo ahí en práctica, esto estoy tratando de llevarlo, como para animarnos así. Esto Por fue. ejemplo, el hecho de las reuniones generales, Ok, como tratar de hacerlas, obviamente sí que haya la enseñanza, pero no tan cuadradas, por así decirlo. ya. Es como tu contexto, como Así es. tu contexto es más así como de estructuración, algo así. Sí, 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 o sea, de que punto número uno, punto número dos, y así casi, casi, como una lista de qué hay que hacer. Por Ya. ejemplo, este domingo que viene, primeramente Dios, vamos a tener nuestra actividad en un parque que Ok, está cerca del zoológico. Entonces buena. hay muchos árboles, hay un lago, y vamos a ir ahí con los de la iglesia. Ya, perfecto. Entonces, como ese tipo de cositas son las que he podido ir haciendo. Ya, es como un ambiente diferente de la iglesia. Sí, Ya, ok, sí, buenísimo, muchas buenísimo. gracias. Gracias, hermano. ¿Alguien más de lo que vimos, la sesión 6 que especialmente vimos ahí como, si se acuerdan, planificar, la importancia de planificar con la comunidad misional, eh, cómo levantar una comunidad misional en torno, por ejemplo, a los no creyentes, y es importante hacer un plan, ¿se acuerdan? Es como para los que no estuvieron también. ¿Algo más de ahí que quizás te desafió, te gustaría aplicar? Sí. Sí, en nuestro caso acá en Concepción, en Chile, nos propusimos inmediatamente cuando partimos nuestra primera reunión presencial, inmediatamente posterior a la reunión, organizar una comida en una universidad, en el parque, ahí en la UDEC, la Universidad de Concepción. Wow. Y realmente fue muy, muy lindo. Hubieron varias familias que fueron, personas nuevas también asistieron a la comida. Así que estamos tratando como de planificar por lo menos una actividad un poco más masiva de comida o al aire libre a nivel como de la congregación. Ok, bueno. O planificar instancias como para generar las relaciones finalmente, como instancias, Claro. ¿ya? Perfecto. Y estar pensando mensualmente en esas actividades, eh, ya sea de salir a un campo, a una universidad, a un parque, o celebrar algo. Ok, juntos. Buenísimo. Bacán. Eso fue parte de lo que vimos la sesión pasada. ¿Alguien más que entre llamada y llamada como que ha podido implementar, llevar algo a la práctica o ver algo de lo que hemos estado conversando? A mí me ha ayudado harto el tema de, creo que lo conversamos como hace dos reuniones, pero esta idea de hacer más, o sea, tener un cuidado pastoral más intencionado con los líderes. Bueno, Entonces, llamar a los líderes de cada grupo y cómo están, qué es lo mejor, cómo podemos mejorar y ayudarles a traer eso a lo concreto en el mes que viene, digamos. ya, Eso ha sido súper bueno. buenísimo. Bueno, bacán. Hoy día podemos tener harta interacción, somos poquitos, entonces también igual fluye más poder escucharlo, así que cualquier cosa, por favor, vayan comentando ahí de lo que han ido viendo, viviendo, experimentando también. Una de las cosas que anotamos, los apuntes y todo, que a mí personalmente también me desafió, y lo conversaba con el Diego hace un rato, era que como fuimos desafiados a planificar o pensar en planificar junto a los grupos, a mí me llamó mucho la atención eso, me desafió harto el tratar de planificar junto al grupo, a mi comunidad misional, por ejemplo. Cómo en este mes, qué vamos a hacer este mes juntos y planificarlo para ser intencionales en la misión. Porque generalmente le decía al Diego, tiendo a planificar solo y decirle a la gente lo que tiene que hacer. Y eso me ha estado dando mucha vuelta en la cabeza lograr con el grupo decir, ya muchachos, ¿cómo vamos a planificarnos juntos lo que vamos a hacer? ¿Qué creen que podríamos hacer para invitar nuevos, generar juntos las ideas y no solo yo traerles la agenda? Entonces, eso me ha sido muy desafiante para aplicarlo. Y ya lo hicimos con la comunidad misional,
poner una instancia para un almuerzo juntos, pero que nace de nosotros, no solo de mí, ¿ya? Eso me desafió harto. No sé si Diego va a ser capaz de como resumir todo esto para decirle a todos que estamos conversando, pero como para que cache que estamos resumiendo un poquito cosas que nos están desafiando para aplicar y ahí ya le dais el pase para que nos metamos a lo de hoy día. Okay. So Todd, just to kind of I don't know, like make a small comment on what they've been doing. They're just asking and answering what of the things that we've learned in this past few months. We have been able to go, we established like a practice into those things, and a lot of things have come through, especially the emphasis on relationships and on like shared leadership, and yeah, I think that's the main emphasis that everyone talk about. Yeah, so maybe we can just start with you now. Good. Yeah, and that all of those ideas, the relational intentionality, the shared leadership, all of that grows out of our biblical identity. Y justamente todo esto que están hablando ustedes, el énfasis en las relaciones, la idea de compartir el liderazgo, brota de nuestra identidad bíblica. We don't do it because it is a cool new method or because it helps things grow. we live that way because that's God's design, and it's the way He's given us to live as the church. Entonces no es que nosotros estemos adoptando estas ideas simplemente porque están de moda en este momento o porque son súper efectivas para la misión en el siglo XXI. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que las hacemos porque son la manera en que Dios ha diseñado que funcione la iglesia. That's why we're constantly reinforcing the idea of family. The church is a family that is a family on mission. Por eso es que estamos constantemente reforzando la idea de que somos una familia, la iglesia es una familia, pero es una familia en misión. So whether it's Argentina or Bolivia or Vina del Mar or Santiago, it doesn't matter the context, the identity, the calling is the same. Entonces no importa si estás en Viña, en Santiago, en cualquier lugar, ¿no? En Concepción, no importa el contexto, esas cosas, como esas cosas de núcleo fundamentales son iguales, son las mismas cosas que están en el corazón del ministerio que estamos haciendo. So then as leaders of the church, that must be our constant reference point. That must be the constant focus that we're giving our energy to. Entonces, como líderes de la iglesia, en esas cosas deberíamos enfocarnos, a esas cosas deberíamos estar dándoles prioridad en nuestro gasto energético. And helping the people in our churches to grow up to live more consistently, more faithfully, more fruitfully in those ways. Y por lo tanto ayudarle a la gente de nuestra iglesia a crecer más consistentemente, más fructíferamente en esas áreas, en estas tres áreas, familia, misión y Jesús. So I wanted to also remind everybody of just the last two calls before this. Entonces, en realidad me gustaría comenzar haciendo una suerte de resumen de las últimas dos llamadas. Because many churches that I work with, they like the idea of mission, and they do some things connected with mission, but I would say that often there is a lack of clear focus. Y quiero ayudarles a resumir y un poco como a volver a enfocarnos en esto, porque muchas de las iglesias con las que yo trabajo tienen un interés evidentemente positivo con la misión, tienen ganas de hacer misión, pero lamentablemente les falta enfocarse y tener claramente establecido un enfoque en la misión. So 2 months ago, we talked about that idea of helping every one of your small groups identify who is the mission, who are the specific people God is calling them to.
Entonces, hace 2 meses en nuestra llamada estuvimos hablando acerca de identificar, haciendo el ejercicio de identificar, ayudarle a nuestros grupos a identificar claramente quiénes son ese grupo de personas a las cuales Dios te está llamando a alcanzar. No una misión ambigua, sino rostros, nombres a quienes Dios les está llamando a alcanzar. So not in a general way, but in a specific way. No de una manera general, sino de una manera específica. I hear many churches say things like they want to reach their city, or they want to reach their neighborhood, or they want to reach this big people group. Escucho a muchas iglesias hablar de que quieren alcanzar a esta ciudad, o quieren alcanzar a este barrio, o quieren alcanzar a este tremendo grupo de personas. But that's too big. It's too general. Pero eso es demasiado grande, es demasiado general. Every one of your communities, every one of your small groups must be able to say, these are the people, these are their names, this is where they live. Cada persona de nuestras comunidades misionales, de nuestros grupos, tiene que ser capaz de tener claro, de poder decir incluso, bueno, estas son las personas, estos son los nombres, estas son las caras. And then last month we emphasized the idea then of organizing our lives, organizing our schedule around those people. Y entonces la última llamada conversamos acerca de esta idea de organizar nuestra agenda en torno a estas personas. Because when we do that, we will have frequent contact with them. Porque cuando hacemos esto vamos a poder tener un contacto frecuente con estas personas. So we're spending time with them at meals, at parties, watching football, at the park with our kids. De manera que vamos a estar pasando tiempo con ellos en comidas, en fiestas, en el parque juntos, en una cena o en una comida juntos, en distintas instancias. And so when we have frequent contact with people, that allows us to build trust with them and to truly become friends with them. Y es cuando tenemos un contacto frecuente, consistente con las personas, que nosotros nos podemos transformar realmente en amigos de ellos y podemos realmente establecer una relación más profunda con ellos. So one of Jesus' best reputations was that he was a friend of sinners. Una de las maneras en que se describía a Jesús, una de sus reputaciones, por llamarlo así, era que él era amigo de pecadores. And that should be a reputation that every one of our churches has. Y esa debería ser una reputación que todos en nuestra iglesia tuvieran. And every one of our small groups is that is a group of people that are friends of sinners. Y ojalá todos en nuestros grupos fueran identificados por otros como, mira, ese es un grupo de personas que son amigos de pecadores. Okay. So that's what I want to talk a little bit more about today. Y de eso me gustaría hablar un poquito más hoy día. How do we do that? How do we become friends of sinners? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo es que nos podemos transformar en amigos de pecadores? But before I talk more, I want you to talk some and say, what do you think are some of the barriers or challenges to do that in Chile or the other countries where you live? Pero antes de decirles un poco lo que yo pienso al respecto, me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Cuáles creen ustedes que son algunas de las barreras que impiden que nos transformemos en amigos de pecadores en nuestro contexto particular, en Chile, Argentina, Bolivia, México? Why is this so difficult for so many Christians? Why is it difficult for so many churches? Because I've found that most churches do not do it well. La realidad es que he encontrado que la mayoría de las iglesias no lo hacen bien, no cultivan esta amistad, como estas ganas de ser amigos de pecadores. Mi pregunta para ustedes, ¿por qué creen que eso ocurre en sus contextos? Por aquí Diego quiere decir algo. El otro Diego. Hablando desde mi contexto, nos pasa que perdemos puntos de contacto con no cristianos. Al estar
excusándonos con las actividades que tenemos en la iglesia, sirviendo a la iglesia. Entonces usamos eso como pretexto para decir no tengo tiempo para juntarme con, no sé, mis ex compañeros de universidad o de trabajo, o etcétera. So Diego is saying sometimes what people do is that they would use the activities, the church activities, and like church schedule as a pretext for saying, no, I don't have time to meet with more people or with my, like ex classmates or whatever. Yo también quiero decir algo. Aparte de lo que dijo el Diego, yo creo que lo complementaría con que esas actividades muchas veces no tienen un enfoque como evangelístico, un enfoque de que otras personas que no conocen a Jesús puedan ser parte. Y aparte, que también he escuchado harto de esta idea de que como que no se juntan con los otros porque se contaminan. Como eso de que son pecadores, como que ellos ahora ya son santos y no se quieren juntar con ellos porque le hace mal a ellos y pueden llegar a dejar de ser cristianos. Como esa idea más o menos. So Hernan is saying that sometimes, like complementing what Diego said already, he says sometimes the church activities that we have are made almost to not get people in. Like they're made to not be able or appropriate to invite people to come. So that makes like these two worlds apart from each other. And the other thing that he says is sometimes I've heard people say, well, I don't want to spend so much time with non-Christians because then I get contaminated. And they feel like they're saint now and they don't want to, like spend so much time with sinners. Okay. I would say those are pretty normal. Anything else? Any other? Diría que esas son cosas bastante normales, muy comunes. ¿Hay algo más que piensen ustedes? Sí, en nuestro caso, me he dado cuenta de que muchos miembros de la iglesia sí tienen amigos, o sea, uno podría decir que sí tienen amistades no creyentes, pero no saben pasar como al siguiente nivel, ¿sí? Como de pasar de la amistad que tienen a una amistad que sea como enfocada en la misión, como qué es lo que hoy día vamos a ver, este tema de las preguntas intencionadas, cruzar nuestras historias. So Christian is saying, what I've found is that sometimes people, they don't know how to go to the next level with their relationships. So they have friends, they have non-Christian friends, but they don't know how to make that an opportunity for mission, how to focus that friendship to the mission. Yep. Yeah. So he says just like probably is what we're going to talk about with the document, today's document. Yes. Así es, Cristian. A mí me pasa como pastoralmente que no solo hablando por la iglesia, sino como a mí me pasa que como uno está en el contexto de iglesia con cristianos, en el tiempo se me olvida cómo hablarle a no cristianos, como que el dialecto y estoy tan impregnado de dialecto eclesiástico que me cuesta después cómo conversar con un no creyente. So Nico is saying, sorry. So Nico is saying that what he has been experiencing also is to feel like because he's so into ministry inside the church, he feels sometimes he forgets how to speak to the non-Christians. So he has this kind of a breach between even the language the non-Christian uses and he would use. Yep. Very good comments. Hey, here's a little quiz for the seminarians. Aquí hay una prueba para los seminaristas, un test, una prueba. Okay, what percentage of time would you say Jesus and the disciples spent with lost people compared to church people? What? Me gustaría preguntarles cuál es el porcentaje del tiempo que ustedes piensan que Jesús pasaba con personas perdidas, con personas pecadores,
en relación o en comparación con las personas cristianas o santas. Como, ¿cuál porcentaje dirían ustedes que era dedicado a personas perdidas y cuál porcentaje dedicado a santos o no sé, personas de la iglesia? Okay. He did spend some time only with the disciples, only with his followers. That's a real thing, but what percentage? Y obviamente vemos en la Biblia que Jesús sí pasó tiempo a solas con sus discípulos o solamente a veces a puerta cerrada con quienes lo seguían, pero me gustaría saber cuál es el porcentaje que ustedes, cuál es la proporción entre no cristianos, pasar tiempo con no cristianos, gente fuera, gente lejos de Dios, y la gente que estaba más cerca de ellos, sus discípulos. Give me a number, give me a percentage. Denme un número, vos. Tírense el agua. Give me a guess. Entre 90 y 95. Hernán says 1995, around there. 90 to 95 with lost Christians. people. Yeah. Okay. What do you others? Do you agree? Disagree? Bueno, ¿están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué opina el resto? A ver, Yo decía por tirar un número nomás, 80-20. 80, 80 con no, no cristiano. con no cristiano y 20 con... Okay. So Diego is saying, I would just to say a number, I would say 80% people, non-Christian people, 20 with, church people. Okay. Yo digo un 60. Good. Well, you guys get the idea. Bueno, ustedes parece que entienden de lo que estamos hablando. Yes. We'll say 80 to 90%. Bueno, mira, vamos a dejarlo justamente ahí, entre el 80 y el 90% del tiempo. So Era para no cristianos. did something change since then? Is there any biblical idea that says that should change today? Pero parece que algo cambió desde entonces, desde que nosotros vemos el tiempo de Jesús. ¿Creen que hay alguna idea que haya cambiado o algo que... Like a biblical idea, did you say? Yeah. ¿Hay alguna convicción bíblica que crean que haya cambiado desde los tiempos de Jesús hasta ahora? Que quizás tenga que ver con este cambio. Basically, do we see something later in the New Testament that said, okay, guys, now you can stop spending so much time with Okay. lost people? Ya. La pregunta es, ¿ustedes ven algo después del Evangelio, quizás después de la vida de Jesús, donde se nos diga, bueno, mira, chiquillos, ya ahora ya no necesitan pasar tanto tiempo con los no cristianos? Obviously not. Evidentemente no. It's not in my Bible anyway. I think I have the right Bible. Creo que tengo una buena Biblia y en mi Biblia al menos no aparece algo así. Okay. The point is, we need to help the people in our churches see that together, as a community, as a church, we should be spending lots of time with lost people. El punto es que nosotros como comunidades, como iglesias, deberíamos estar priorizando y pasando mucho tiempo con los no cristianos. It's part of our calling. It's part of our identity. I believe Jesus even commanded it. Es parte de nuestro llamado, es parte de nuestra identidad e incluso creo que Jesús como que anduvo mandando que lo hiciéramos. So the people in your churches need to hear that often. Así que la gente de nuestras iglesias necesitan oír eso más a menudo. Needs to be repeated, needs to be encouraged often. Hey, everybody, this is who we are. This is what we've been called to. Entonces necesitamos decirle a nuestra gente, a nuestras iglesias, oye, hermanos, esto es lo que somos y esto es lo que necesitamos hacer entonces. So, hey, everybody, let's go do it. Let's go fish for men. We're supposed to be fishermen. Let's go fish for men together. Entonces tenemos que insistir con la idea de decirles a ellos, hermanos, vamos juntos, vamos a hacerlo, vamos a ir a pescar por hombres. But it's important, Jesus said to do that, we must go. The going is more important than expecting them to come to us. Pero es interesante la manera en que Jesús lo dice en Mateo 28, porque Jesús no dice que van a venir, dice que nosotros tenemos que ir, vayan. Parece que el ir es más importante o más preeminente en la Biblia que la expectativa de que ellos vengan a nosotros.
So it's okay to organize some occasional things at the church building. Entonces But occasionally. está bien organizar algunas cosas en la iglesia o en el edificio de la iglesia, pero eso es ocasionalmente. Está bien hacerlo ocasionalmente, de vez en cuando. Most of our mission and missionary activity requires us to go to them, to go to people. La mayor parte de nuestro trabajo misionero, de nuestra misión, va a requerir que nosotros vayamos a ellos, salgamos a buscar a esas personas fuera de la iglesia. So it needs to happen in our homes and around our tables and in our yards and at the park, watching football. Entonces eso va a ocurrir en nuestras casas, alrededor de nuestra mesa, en los patios o en los parques, mientras vemos un partido de fútbol. But doesn't that sound like good news that God designed mission to be around food and football? ¿Pero no les parece que esa es una buena noticia para nosotros? Que Dios diseñó la misión para funcionar en torno a la comida y el fútbol, por ejemplo. Okay, everybody, you guys should be excited. Deberían estar súper entusiasmados. Okay, so I want now, though, to talk about what Christian was mentioning earlier. Entonces ahora quiero hablar un poquito acerca de lo que Christian estaba mencionando anteriormente. Okay, if it starts with spending time with people, with food, at a party, at the park, with football. Entonces, claro, comienza pasando tiempo con personas, compartiendo alrededor de una mesa, alrededor de un parque, alrededor de un partido. How do we take those relationships from food and fun to intentional, deeper, spiritual places? ¿Cómo es que hacemos la transición de lugares o relaciones centradas en la diversión o la entretención de lo rico de estar juntos a lugares donde ya tienen una intencionalidad enfocada en lo espiritual? So this is the document that I sent to everybody for today. Entonces este es el documento que les envío a todos para hoy. Okay. Hopefully you read it. If you didn't, you can read it later. Ojalá que lo hayan leído, o si no lo puedes leer después. Para los que están viendo esta grabación a posteriori, el documento se llama Cómo tener conversaciones evangelísticas efectivas, no, intencionales, y aparece en simplementemisional.com. But I really want us to look at the circle that is part of that document. Entonces, dentro del documento, tengo muchas ganas de ver este círculo que aparece allí. So I don't know, Nico, Diego, somebody can put that up actually on the screen. The circle that's at the end of the document. Yep, I think we actually have Franco designed it with the same thing. Yeah. I can share it here. Christian's got it on his iPad or his phone, whatever that was. Cool. Let me just put it here and I'll share it. Yep, there we have. Okay. Oh, Nico, ¿me puedes dar permiso para compartir pantalla? Okay. So let me explain this. That's a different one. No, it's the same. Yeah, I like it though. No, I've never seen it with those moving arrows. I think it's the same. It's the same than the one we have in the document. It's a variation. It's good. Do you want Okay. another one, or is this? Okay, I can show it like we have it here. Yeah, can you do that just because so it's not moving? Yeah. I don't want somebody to get car sick or something. Are you getting dizzy? Eleazar is going to get car sick driving. El Eleazar se va a marear mientras maneja y ve tanto movimiento. Okay, so you can see the reality of what happens in our relationships with lost people at the middle.
Bueno, pueden ver en el centro, en el medio, las realidades de lo que va ocurriendo en el avance de las relaciones con gente perdida. Could be a coworker, a neighbor, a fellow student. Puede ser un colega, un vecino, un compañero de clase. But we get to know people's stories a little bit, some details about where they grew up and what their hobbies are, who their favorite team is, and they become an acquaintance. Puede ser que compartas un hobby o algo y compartes una clase o lo que sea y de repente te transformas en un contacto, o Okay. perdón, un conocido. Quizás tienes una conversación con él y te transformas en conocido. But the big change, the big step is when a relationships move from conocido to amigo. Y el gran cambio, en realidad, la gran transformación es cuando una conversación pasa de ser de conocidos a amigos. Because a true friend is somebody you trust. A true friend is somebody you listen to. A true friend is somebody that has the influence in your life. Porque un verdadero amigo es alguien en quien confías. Un verdadero amigo es alguien a quien escuchas. Un verdadero amigo es alguien que tiene permisos para entrar en los rincones de tu vida. But with most Christians, their relationships with non-Christians never progress to that stage. Pero con no cristianos, I'm sorry, can you repeat that? I said most relationships that Christians have with non-Christians, La mayor parte de las relaciones que los cristianos tienen con no cristianos they never progress to that stage. se estancan. Entonces llegan a ser amigos y ahí quedan. Nunca pasan a esa otra etapa de llegar a ser discípulos. So churches will have many acquaintances with non-Christians, Entonces las iglesias van a tener muchos conocidos no cristianos, but very few true friends. pero muy poquitos amigos verdaderos no cristianos. And again, without true friendship, there usually is not influence, especially spiritual influence. Y de nuevo, sin una verdadera amistad, sin verdadera amistad, difícilmente vaya a haber espacio para verdaderas conversaciones profundas y espirituales. So how do we train our people? How do we help our people to see their relationships progress to that place? ¿Cómo le entrenamos a nuestra gente, a nuestros hermanos, para que logren hacer esa transición de conocido a amigo? Okay, that's what you see around the outside. Sorry? Entonces la manera en que lo hacemos es lo que aparece en la parte exterior del círculo. Okay, so I want to begin in the top left where it says su historia. Entonces quiero comenzar en la esquina superior izquierda donde dice su historia. Okay, Tu historia. No, la historia de él, perdón. to get to know a person's story, we must ask many genuine questions. Para poder conocer realmente la historia de una persona, necesitamos hacer muchas preguntas genuinas. So maybe you see your neighbor taking their garbage out for the week. You see them out in front of their home or their apartment. Quizás estás viendo a tu vecino sacar la basura y lo ves en el patio o lo ves en el jardín frontal. Okay, you have a couple of choices in that moment. Tienes un par de opciones en ese momento. Okay, you can smile and wave, be Puedes friendly, saludar y hacer esta seña, or you can take a little bit more initiative and go closer to them and ask them how they're doing. o podrías tomar un poquito más de iniciativa y acercarte a ellos y preguntarles cómo están. How are you doing? How is your family doing? How is your job going? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo anda tu trabajo? I remember your wife was sick last month. How is she feeling?
me acuerdo que tu esposa estaba enferma el mes pasado. ¿Cómo se ha sentido ahora? I remember one of your children had a big activity or big event they were doing at school. How did that go? Sorry, I'm having trouble in the house, and because they're doing a job, and I need to. Okay. Gracias. Sorry. Perdón, hermano, es que me están poniendo mallas para mi hija en las ventanas y el maestro me estaba preguntando si podía pasar para acá. Okay, sorry. Can you say that again? I'm sorry, Todd. Sorry. So I was saying you ask them a genuine question about their family, their job, their children. Entonces, claro, cuando le preguntas una pregunta genuina acerca de su trabajo, de su familia, de sus hijos. So maybe you only have 3 or 4 or 5 minutes with them. Es posible que esa conversación no dure más de 3 o 4 minutos. But that relationship made progress. Pero esa relación y ya progresó, avanzó. You took a genuine interest in them. Te dedicaste a pasar un tiempo de genuino interés en ellos. You asked them some genuine questions. Le preguntaste preguntas genuinas. And then they told you something about their life, and it connected with something in your life. So you see the next place that says our story. Entonces ahí tú te contaron algo de su historia y ahora tú puedes contarles algo de tu historia. Y ahí ves en el cuadrito que aparece nuestra historia. And so you have an opportunity to share genuinely about what's going on in your life. Entonces tienes la oportunidad, perdón, estoy haciendo este cambio ahora. Tienes la oportunidad de compartir genuinamente algo de lo que ha ocurrido en tu vida. Okay, so again, we're building trust, we're deepening the relationship. Entonces, de nuevo, estamos construyendo confianza, estamos haciendo que esta relación avance y se haga más profunda. And you see that circle is showing arrows. That means it's a continuing process. Ahora, viste que este cuadrito tiene flechas, entonces eso significa que es un proceso continuo ahí. So maybe you speak with them 3 minutes this week, and then 10 minutes next week, and then you invite them for a meal the week after that. Quizás conversas esta semana 3 minutos, quizás la semana después 3 minutos más, y quizás la semana después los invitas a comer algo. And you hear in their story that their wife is getting ready to have a baby. Y en su historia empiezas a escuchar que su esposa está preparándose para tener un bebé. So you see at the top of the circle, it says serve and bless. Y escuchas en la parte de arriba de este circulito que dice servir y bendecir acá. Diego, something just happened to the quality of your sound, your mic. Do I sound awfully bad? Not terrible. That's Just it. not. Is that I need to move from here because the people that are fixing my place need to work here. So that's do that. why it's happening. I'm sorry. Sorry for this, but it wasn't very well planned, to be honest. Sorry. Can I can you hear me and understand what I'm saying? Yeah. It's good enough. Okay. Okay, so at the top of the circle, you see serve and bless. Okay, entonces en la parte superior del círculo dice servir y bendecir. So we hear about them having a baby, and we say, "Man, can our community help you? Could we bring some food, some meals, anything we could do to help you these days?" Entonces vas y te preguntas, bueno, ¿de qué manera nosotros podríamos servirte? A lo mejor podríamos servirlos. A lo mejor podríamos preparar comida, podríamos preparar algo para compartir, para que ellos tengan comida esa semana que se preparan en del embarazo, digamos, o el nacimiento de su niño. So it keeps circling. Entonces continúa avanzando en el círculo. Next week, you ask them,
more questions. La próxima semana le haces más preguntas. The next week, you tell them more of your story. La próxima semana quizás les cuentas un poquito más de tu historia. You invite 3 of your coworkers to watch some football. Le invitas a 3 de tus colegas a ver un poco de fútbol. And you talk about football, but you also ask them genuine questions about their life. Y obviamente vas a conversar acerca del fútbol, pero también vas a poder hacer algunas preguntas genuinas acerca de su vida. O contarles algunas cosas genuinas de tu vida, ¿verdad? You're sitting there watching a good World Cup qualifier. Entonces estás ahí sentado viendo las calificatorias del Mundial. Okay. And you ask these guys, was football important in your family growing up? Y le preguntas algo como, oye, ¿fue importante para ti el fútbol? ¿Era importante para tu familia cuando tú eras niño? Did you ever watch football with your father, with your brothers? Sorry, can you say that again? Did you ever watch football with your father, maybe with your brothers? ¿Tú veías fútbol cuando eras niño, con tus papás o con tus hermanos? Oh, what was your relationship like with your father growing up? Oye, ¿y cómo era tu relación con tu papá cuando creciste? Oh, what was your relationship like with your brothers growing up? ¿Cómo era tu relación con tus hermanos cuando estabas creciendo? I had a good relationship with my brothers, but a very difficult relationship with my father. Yo tenía una buena relación con mis hermanos, pero una relación bien dificultosa con mi papá. So even though I played a lot of sports, my father was never involved. He was never involved with me in my sporting activities. Entonces, aunque yo practicaba hartos deportes, mi papá nunca estuvo muy involucrado en estas actividades. So do you see what's happening here in this conversation? ¿Ves lo que está pasando en esta conversación? It's just a simple football game we're watching together. Estamos simplemente viendo un partido de fútbol común y corriente juntos. But through my questions, I got to know some significant parts of their story. Pero a través de las preguntas que estoy haciendo, estoy pudiendo conocer partes significativas de su historia. And actually, I have the opportunity to communicate some significant parts of my story. Y de hecho, estoy teniendo la oportunidad de también compartir algunas partes significativas de mi historia. And it keeps circling. Y sigue avanzando en el círculo. And so maybe next time, one of those friends says, "Tell me more about your family growing up." Y quizás la próxima vez que nos reunamos, uno de mis amigos le pregunta, o uno de tus amigos les pregunta, oye, cuéntame un poco más de tu familia cuando estabas creciendo. And you share genuinely and vulnerably about the good times and the bad times. Y puedes ahí compartir genuina, pero también vulnerablemente, desde la vulnerabilidad, tu historia. But in the bad times, you're able to talk about how Jesus was the hope that gave you hope in the middle of the crisis. Quizás tu historia tiene días malos y puedes compartir esos días malos, pero en medio de esos días malos puedes mostrarle cómo es que Jesús ha sido para ti un consuelo, un lugar de refugio, cómo ha transformado esos días oscuros. Maybe one of your parents got sick, got cancer, lost their job, and you can talk about how you believe that God was was what helped you through that time. Quizás puedes, no sé si es tu caso, por supuesto, quizás puedes hablar de cómo tú tuviste cáncer, uno de tus papás tuvo cáncer y lo pasó súper mal, pero en medio de esas dificultades Jesús estuvo contigo y te ayudó, te consoló, te llevó por ese tiempo y esas dificultades. So as we get deeper into other people's stories and as we get deeper into our story, it will consistently connect with God's story. Entonces, en la medida en que nosotros vamos avanzando en conocer su historia y también en mostrar un poco de nuestra historia, al mismo tiempo vamos a ir consistentemente mostrando la historia de Dios. So now you're talking about God and you're talking about Jesus. You're talking about the gospel connected to real life.
Entonces ahora estás hablando de Dios, estás hablando de Jesús, estás hablando de el Evangelio conectándose con la vida real. Not a generic gospel, No un evangelio genérico, not a generic God, no un Dios genérico, but a real personal God who helped you, who was involved in your life in a personal way and in real details. más bien estás presentándole un Dios tremendamente personal que te ha acompañado en tu historia personal con profundos detalles, de una manera específica para ti, personalizada de alguna manera. See, that's how we need to help the Christians in our churches. We need to help them grow and mature into that. Entonces, a las iglesias, a nuestras comunidades, necesitamos ayudarles a crecer en esta área. No sé si ustedes ven esta necesidad. To have an ability to do this circle. Que tengan la habilidad de completar este círculo, ¿no? But a big part of it is just them asking good questions. Pero la mayor parte en realidad es simplemente hacer buenas preguntas. Being good listeners. Ser buenos escuchadores, ser buenos oidores, escuchar lo que están diciendo. Which will help them know what the next good question is. Y eso también les va a permitir a ustedes saber cuál es la próxima buena pregunta que puedo hacer. And then connecting the details of their lives with the details of the person they're talking to. Y luego conectar los detalles de sus vidas o sea, de nuestras vidas, con los detalles de las personas a las que les estamos hablando. Because when we do that, our relationships with non-Christians again will deepen and will create trust. Y porque cuando hacemos esto, las relaciones con nuestros amigos no cristianos se van profundizando y van ganando confianza. And will give us opportunities to talk about God and talk about Jesus and talk about spiritual things in real, genuine, everyday life kinds of ways. Y cuando hacemos esto también resulta que este evangelio de Jesús, este discurso acerca de Jesús, empieza a tomarse el lugar de la vida cotidiana, de la vida real, del día a día. Most Christians, when they tell them they need to go and share the gospel, they think they need to have a seminary degree. La mayoría de los cristianos, cuando tú les dices que tienen que ir y compartir el evangelio, piensan que tienen que entonces meterse al seminario y estudiar un bachillerato para poder tener el conocimiento bíblico. They think they need to be able to communicate with their neighbor or coworker in a very deep, systematic way. Piensan que para poder comunicarse con su colega o compañero de clase, tienen que tener esta como habilidades o un currículum sistemático y profundo para poder hacerlo. It's true that they need to communicate biblical truth. Es verdad que ellos necesitan tener acceso a verdades bíblicas para poder comunicarlas. But I believe they need to primarily do it in this way, through their story, through real life, through relationship. Pero creo que lo que estamos hablando acá, esta manera de compartir el evangelio, es prioritaria, es la manera en que primordialmente deberíamos compartir con otros, por medio de relaciones, por medio de conversaciones. Okay, so let me finish by saying this is the kind of training we need to do with our people. Permítame terminar diciendo que este es el tipo de entrenamiento que necesitamos consistentemente tener y ofrecer a nuestra gente, a nuestras iglesias. So when they go to work, they know how to talk this way. De manera que cuando van al trabajo saben cómo hablar con sus colegas. They go to school, they go to the park, they go to the market, they know how to talk this way. De manera que cuando van al colegio, o van al supermercado, o van al parque, saben cómo comunicarse de esta manera, cómo hacer avanzar las relaciones. They have people for a meal or for a party.
They know how to talk this way. Si es que tienen invitados a comer o invitados a una fiesta, saben cómo hablar, cómo empezar a comunicarse y avanzar en las conversaciones. Asking good questions, Haciendo buenas preguntas, being good listeners, escuchando con atención, siendo buenos oidores, sharing vulnerably from their life, compartiendo en vulnerabilidad de nuestras propias vidas and always talking about their life with Jesus at the center of it. y siempre hablar de nuestras vidas con Jesús en el centro de ellas, como el gran héroe. What do you think about all that? ¿Qué piensan? Me gustaría escuchar sus reacciones a esto que estamos hablando. Is that something you can imagine with people in your churches? ¿Es algo que ustedes puedan imaginarse que pueda ocurrir, que puedan trabajar con la gente de sus iglesias? That they could be missionaries like that in everyday life. Que puedan ser misioneros en el día a día de la manera que estamos hablando acá. Comments? ¿Comentarios? Sí, yo estaba pensando, o sea, me queda muy claro la dinámica, como los pasos para que vayamos de menos a más. I was thinking that it's quite clear to me the steps to grow from less to more. Pero también me doy cuenta de la importancia de que esas personas estén en nuestro horario, estén en nuestra agenda. Poner eso ahí, como ir como construyendo una casa, como poniendo cada ladrillo. Si no hacemos eso, es muy probable que se diluya. So I also see the need for us to have those people in our schedules, in our agenda, so that we kind of just like building a house, brick by brick, like every week, maybe just putting them into our schedule every week. Y también me doy cuenta de la importancia de una vida también de barrio. And I also see the importance of a neighborhood life. Ser buenos observadores, mirar cuando nuestros vecinos salen a pasear el perro, cuando riegan, cuando hacen jardín, cuando lavan su auto. So being good observers and see when is that our neighbors are going out to walk the dog, or like nos vamos dando cuenta de una manera cotidiana las cosas que le apasionan y con las cuales ellos vibran. We are kind of observing and getting to know what are the things that they are vibrating to. Su pasión, por ejemplo, por lavar el auto, su amor por su perro. So they love to maybe the pet or the dog, or maybe the way that they dedicate their Saturdays in washing the car or something like that. Excellent. Excellent observations. Buenísimas, excelentes observaciones. Yeah. So I have a non-Christian neighbor. He lives across the street from me. He's Buddhist. Tengo un vecino no cristiano que vive al otro lado de la calle, enfrente a mí, y él es budista. And he was taking his garbage out to the street a few days ago. Él estaba sacando su basura el otro día, estaba poniéndola en contenedores de la calle. And a few weeks ago, I saw that he had some workers at his house, and they were working on his yard, his grass. Y hace unos días vi que estaban poniendo, ¿cómo se llama? Pasto en su jardín. And so I complimented him on his yard. Así que en primer lugar le dije, oye, felicitaciones, qué bonito te quedó tu patio. And I asked him about the work that the workers did. Y entonces le pregunté por el trabajo que habían hecho estos trabajadores, estos obreros. And I asked him about some work that I knew he did behind his house last year. Y también le pregunté por un trabajo que yo había visto el año pasado que hicieron detrás de su casa. How do you think he felt about all that? ¿Cómo crees que él se sintió con esa conversación, con esas preguntas? Que realmente
que estás interesado en él, que no es solamente un número más en el vecindario, sino que realmente estás interesado en lo que pasa con él. So that he probably felt like you were interested in him. He wasn't, for you, he wasn't just a number, he wasn't a person, and you were interested into his life and to what he was doing. Puede que le llame la atención que recuerde ciertas cosas de su historia. Maybe, ¿cómo no entendí? Yeah. So maybe he's kind of like he gets he's shocked maybe in a positive way because he feels like you remember some things of his story. Good. Exactly. Perfecto, exactamente. Okay. Diego, yo quería agregar algo. So Christian wants to add something. El otro día estábamos haciendo deporte a una hora muy tarde en la cancha acá de mi barrio. The other day we were jugando la pelota. No, básquetbol. We were playing basketball in a like place near the neighborhood. Entre las 10 y las 11 de la noche. It was quite late, between 10 and 11 in the night. Y hubo algo muy interesante que fue conocer los nombres de sus hijos, de un vecino. So it was a very interesting thing because I had the opportunity to get to know the names of the kids, the child of neighbors, of a neighbor. Y la razón por la cual ellos se llamaban, por ejemplo, Sebastián. And the reason of their names. So he was called Sebastián. Es porque el padre venera a un santo. Is because the reason of his name is because his father worships a saint that is called Sebastián. Y eso abrió una conversación religiosa y espiritual. So that opened a spiritual conversation. Entonces él me decía que ellos veneran a San Sebastián. So he was telling me that they worship San Sebastián. Yo le decía que era como un mediador y ellos me decían que sí. And ¿cómo? No entendí eso. Que ellos consideraban a San Sebastián como un mediador. Oh yeah. So this family would consider Saint Sebastian as a mediator. Yep. Yo le decía que yo también creía en los mediadores. And I was saying, like, I also believe in mediating or the need for mediators. Mi mediador era Jesús. But my mediator was Jesus. Entonces, lo interesante es cómo los nombres pueden guiarte a una buena conversación. So it's also interesting how the names can also lead you towards a good conversation. Beautiful. But how you handled that conversation, Christian, is exactly what we're talking about. Perfecto, bello, pero justamente la manera en que tú estuviste como manejando esa conversación es justamente de lo que estamos hablando. Started with their story. O sea, comenzaste con su historia. You asked them about their story, their name. Le preguntaste acerca de su historia, de sus nombres. Then it moved to your story. Entonces te moviste a tu historia. Told them some about you and your need for a mediator. Y hablaste un poco de ti, de tu necesidad de un mediador. And then move further to Jesus as the hero of the story. Y luego te moviste más profundamente a mostrar a Jesús como este héroe de tu historia. But what I love about your example is that it happened at the basketball court. Y lo que me encanta de tu ejemplo es que ocurrió en una cancha de básquetbol. See, that's what we need Christians doing all around the city. Eso es lo que necesitamos que los cristianos aprendan a hacer por todo alrededor de la ciudad. At the basketball court, and the football pitch, and the market, and the park, and in the neighborhood. En la cancha de fútbol, en la cancha de básquetbol, en el mercado, en la feria, en el supermercado, en el barrio, en todos lados. When they go to work, when they go to school, when they go to shop. Cuando van al trabajo, cuando van al colegio, cuando van a comprar. When they have 5 minutes here and 10 minutes there.
cuando tienen que pasar por 5 minutos a tal lado y después por 10 minutos a tal otro lado. That the Christians understand everywhere they go, there is opportunity to be intentional relationally. Que los cristianos entiendan que en todos los lugares donde vamos tenemos oportunidades de ser misioneros intencionales. And really what you described, Christian, at the basketball court, you were really just loving those people well, loving that person well. Y lo que me encanta es que, del ejemplo que diste, Cristian, es que estabas preocupado de amar de buena manera a estas personas. So when Jesus says love your neighbor, I think that's what it looks like in everyday life. Entonces cuando Jesús dice ama a tu prójimo, creo que justamente se refiere a lo que tú estás diciendo, en lo concreto, en la vida cotidiana se aterriza de esta manera. To take a genuine interest in their life, in their story. Poner un interés genuino en su vida y en sus historias. But do you see how in our churches this is a pretty big paradigm shift? Ahora, cuando pensamos en la mayoría de nuestras iglesias, este es un cambio de paradigma bastante grande. Because most Christians think of mission, think of ministry, think of evangelism as something that happens at the church building or at the church program. Y porque la mayoría de los cristianos, la mayoría de los pastores incluso, podrían pensar que el evangelismo, la misión es algo que ocurre dentro de la iglesia, dentro del edificio de la iglesia incluso, y que está incluido dentro del programa que la iglesia ofrece para el resto. And it does happen there sometimes, but most times it needs to happen out there in everyday life. Y evidentemente algunas veces ocurre de esta manera, ¿cierto? Pero la mayor parte del tiempo la misión está ocurriendo afuera. No en el programa, no en el edificio de la iglesia, está ocurriendo en la vida cotidiana de los miembros de la iglesia. Nico, what's going on in your mind right now? Nico, me gustaría saber qué estás pensando, qué está pasando por tu mente en este momento. Estoy curioso. Are you sure? Very sure. ¿Estás seguro? Estábamos hablando con Diego hartas cosas de iglesia, de lo que porque venimos de contexto diferente de iglesia ahora, entonces lo que significa cambiar una cultura en una iglesia hacia esta dinámica de vida. Muchas veces preferimos más hacer un evento gigantesco que cuesta tanto plata y esfuerzo. Tenemos tan disponibles cosas tan sencillas, pero no sabemos y no nos atrevemos. Hay mucho eso. So we were talking about how many times churches would spend a lot of money and resources into this huge event instead of doing this that we can do every day, and it's so easy, so accessible, but sometimes we don't, we fear to go there and we kind of avoid it a bit. Yeah, very true. Muy Yeah, cierto. we spend a lot of money trying to create opportunity with non-Christians when it's naturally all around us every day. Pasamos mucho tiempo tratando de crear oportunidades de evangelismo con no cristianos y en la realidad está rodeándonos constantemente en la vida real. And it's free. Y es gratis, no necesitamos pagar por esas oportunidades. Eleazar, what's Eleazar, Sí, creo que lo pragmático nos consume, creo. Y creo que desconozco esta parte del mundo, pero Chile, Latinoamérica, tenemos harto de esta cultura de programas. so yeah, I think it's sometimes the pragmatic aspect of or interest, it tends to consume us. And I think that in our culture, I don't know others, but in our culture, we tend to have this emphasis on programs, or we call it a lot ministries here. Yeah. Y pienso como lo que tú dijiste al principio, que esto no es una nueva idea, no es que esto sea bueno para el siglo XXI,
sino que esto es lo que la iglesia siempre hizo. And I'm thinking what you said in the beginning, like this is not just a new, like a new, how do you say, New like a- method, new program. new method, new Church thing, growth, or church growth, yeah. appropriate way to do it right now in this century, in this context. This is something that the church has always done. Yep. Y pienso que tiene mucho que ver con nosotros, con no entender tal vez nuestra identidad, y por ende no vivimos la vida desde ahí, desde que somos misioneros. Entonces todo lo que hacemos o hagamos debiera estar profundamente intencionado hacia la misión. So to understand the life like a whole as missionaries kinds of makes everything to inclined towards mission. Like all of our lives should go to be intentional in mission. Good. A fondo, concluir esto, creo que es tan pertinente ir a esta carta de Pedro para recordar nuestra verdadera ciudadanía. Creo que eso se nos olvida. So maybe as a conclusion to my comment, to think maybe of First Peter as this way to remind ourselves what we often forget, that we are citizens from heaven. We don't belong here. Yeah. Yeah. Excellent. Thank you. Excelente, muchas gracias, Eli. So the people in your churches, they need to hear regularly this idea Entonces la gente de nuestras iglesias necesita escuchar regularmente estas ideas. that every Christian is a missionary. Que todo cristiano es misionero. Every day, every single day is the mission Que cada día es la misión. to influence lost people, La misión de influenciar con el evangelio a las personas no cristianas. to become friends of sinners. De transformarnos en amigos de pecadores. And everywhere they go is mission field. Y que cualquier lugar donde vayan es el campo misionero. Every Christian, every day, everywhere. Todos los cristianos en todos los lugares, en todos los momentos. So it's work, it's school, it's the neighborhood, it's the basketball court, it's the football pitch. Entonces, el trabajo, en la escuela, el partido de fútbol, en la cancha de básquetbol, todos los lugares. And when they go there, it's not complicated. They go there to love in the way described in that circle. Y cuando van ahí, no es algo complicado, sobrecomplicado de un método de 7 pasos. No, es ir a amar de esta manera en que está descrita en este círculo. What Christian described to us at the basketball court, that was a simple thing. Lo que Cristian estuvo describiéndonos en la cancha de básquetbol, eso era algo súper simple. No es complicado. At the basketball court, they're playing some basketball, but they take a genuine interest in the people. En esa cancha de básquetbol están jugando básquetbol, pero ahí Cristian mostró un genuino interés en esas personas. By getting to know their story, by sharing from their own story, Al conocer sus historias, al compartir de nuestras historias con ellos, and then connecting it to God's story. y luego conectar eso con la historia de Dios. And sometimes that doesn't happen the first time. Y a veces ese acercamiento no ocurre de una sola vez, no ocurre en la primera vez que nos juntamos con alguien. You may need to play basketball 2 or 3 or 4 times with those neighbors. A lo mejor llegar ahí te va a tomar 2 o 3 o 4 partidos de básquetbol para llegar ahí. You may need to watch football 3, 4, 5 times with those coworkers. A lo mejor te va a tomar 3 o 4 o 5 veces de jugar fútbol con tus colegas para llegar a ese punto de la conversación. You may need to invite those neighbors for a few meals. Quizás necesites invitar a tus vecinos por un par de comidas para llegar a ese momento de la relación. To a few parties.
varias, ¿cómo se llaman? Fiestas. But then those relationships keep progressing. Pero luego esas relaciones continúan progresando to where you become trusted friends together. Hasta el punto de transformarte en amigos confiables y confiados para ellos. But it's possible for these things to be happening all around your city. Pero es posible que esto estuviera ocurriendo en todos los rincones de la ciudad. Because your people go to work all around the city, they go to shop all around the city, they go to play all around the city. Porque tu gente está yendo al trabajo por todo alrededor de la ciudad, está yendo a comprar por alrededor de la ciudad, está yendo a la escuela o todas las cosas distintas que hacen, saliendo por todos los rincones. So the opportunities are there every day. Así que las oportunidades están ahí todos los días. Well, hey, excellent conversation. Excelente conversación. Yeah, thank you for engaging it. Yeah, in a serious way. Gracias por involucrarse y como conectar con la conversación de una manera seria. Okay. Nico, do you want to wrap us up by praying again? Nico, ¿te gustaría orar para terminar? Well, let me, before you pray, let me say something about prayer. Antes de orar, déjame decir algo acerca de la oración. Okay. In that circle, in that whole process we talked about on this call, it needs to be grounded, it needs to be saturated in prayer. Ese proceso, ese círculo del que hablamos en toda esta llamada, ese círculo necesita estar sumergido, saturado en oración. So Christian, when you go to the basketball court, you're going there prayerfully. Entonces, cuando los cristianos van a jugar básquetbol a la cancha, van en oración. Eleazar, you're going for a walk in your neighborhood, you're doing that prayerfully. Entonces, cuando vas por una caminata en tu vecindario, vas en oración. Nico, you take your kids to the park, you're doing that prayerfully. Cuando Nico va llevando, a sus hijos al parque, lo hace en oración también. Praying for help, praying for leading, praying for opportunity. Oramos por oportunidades, oramos porque el Espíritu nos guíe, oramos para que podamos estar preparados y tener palabras adecuadas. So Nico, you can pray for us right now that we would be faithful in these things, faithful to live in these ways. Entonces, Nico, puedes orar justamente por esto, para que nosotros podamos ser fieles en una vida que se describe de esta manera. Because we all need supernatural help to do it. Porque todos necesitamos ayuda sobrenatural para hacer esto. Amén. Entonces ahí vamos a cerrar y les cuento que viene también. Así que oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque nos ha llamado, Señor, a una vida constante, intencional, en misión, y queremos pedirte que nos des todo lo que no tenemos disponible por nosotros mismos, sino que necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos capacite, nos dé la valentía, nos dé las oportunidades, traiga a las personas que quieres que sirvamos. Ayúdanos, Señor, a visualizar a aquellas personas a quienes tú nos llamas a servir, a bendecir. Ayúdanos a integrarnos en sus historias, a que esas personas conozcan las nuestras, Señor. Haznos vulnerables, a que podamos abrir nuestros corazones a otras personas que tanto nos cuesta. Y úsanos, Señor, para llevar a personas a Cristo y que vean que tú eres el héroe de toda la historia. Así que danos grandes oportunidades, no solo a nosotros, sino también a nuestras iglesias, a todos aquellos que están en nuestras comunidades, que puedan crecer en su identidad como misioneros y puedan dar a conocer a Cristo. Así que nos ponemos en tus manos y gracias por este tiempo de conversación en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Todd.
por tu tiempo, por tu esfuerzo, como siempre, por tu generosidad al dar de tu tiempo para servirnos acá y ayudarnos a crecer en pensar en la misión. Dije mucho. Thank you, Todd. Mika is saying thank you, Todd, for your time, for your energy, for your guide, and for giving, like this time for leading us into thinking of and learning about mission. Gracias a todos que se conectan también. Buenísimo. Bueno verlos, bueno tenerlos. Y próximo mes, entonces, noviembre, última videollamada de este proceso de un año, que ya pasó el año. Y ahí les vamos a estar explicando un poquito qué va a estar ocurriendo, qué esperamos que ocurra el próximo año también, ¿ya? Con un segundo año de trabajo, de ayudarnos y todo. Ahí les vamos a estar contando más detalles, así que para que no se lo pierdan, a los que van a ver esto grabado después también, nos vemos la próxima llamada. Así que eso, muchas gracias amigos, gracias a todos, están conectados. Nos vemos la próxima. Thank you. Gracias Diego. Chao, amigos. Muy bueno. Un abrazo. Chao Lucy. Dios bendiga. Bye bye. Chao Lucy. Qué lindo tu hija, Diego. Mi hermano se parece a ti.